Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Como siempre, gracias por su preferencia, por su compañía. Los invitamos a que se comuniquen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @la tarde NTN 24 y mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos de inmediato con la información. Grupo Argos, inversiones que transforman. Hoy termina la asamblea número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por 4 días, los integrantes de la CIP, invitados y panelistas debatieron sobre la situación actual de los medios de comunicación en América Latina. Los principales temas giraron en torno a la libertad de prensa, la democracia en la región y se presentaron resultados de estudios de periodismo. NTN 24 es medio de comunicación aliado de este evento que se desarrolló en Coral Gables, en Florida. Y precisamente vamos a enlazarnos hasta la ciudad de Miami. Este foro fue el escenario para que el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, se pronunciara sobre la crisis que atraviesa Venezuela. Aseguró que el país necesita elecciones libres y democráticas. NTN 24 está ahí, en el lugar de la noticia, con nuestra enviada especial y nuestra directora de contenido, Sidania Chirinos. Sidania, como siempre, un gusto. Muy buena tarde. Gracias. Ciertamente hoy concluye lo que ha sido esta reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, la número 75, donde por supuesto el tema de la libertad de expresión y de la democracia siempre están sobre la mesa en esta alerta permanente para evitar, no el acoso, pero por lo menos evitar o tratar de evitar el intento que siempre se hace desde el poder en contra de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. En este último día, uno de los asistentes fue el senador republicano Marco Rubio, quien habló de la importancia de los medios de comunicación, de la información, sobre todo en las campañas políticas, pero también habló de Venezuela en su discurso permanente o cotidiano en relación a lo que ocurre en este país. Y en esta oportunidad creo que de alguna manera levantó una alerta al referirse a un temor suyo de que alguien dentro del entorno de Nicolás Maduro pueda darle lo que él llamó un golpe de palacio. Que se cambie de traje o que hable un poco más suave, pero que finalmente el poder continúe en las mismas manos. Miedo mío y el peligro más grande que existe es que en un momento determinado uno de los otros mafiosos que rodean a Maduro se muevan en contra de él, lo eliminen o lo convenzan de que es el momento de cambio y uno de ellos asuma el poder o que pongan una figura nueva, pero el poder sea en manos de uno de estos mafiosos que lo rodean. Entonces yo sé cuál va a ser la reacción. Ay, mira, hay alguien nuevo y se puso un traje y habla muy bien el inglés o habla un poco de inglés. ¿Por qué no le vamos a dar una oportunidad? Y ahí perdemos 10 años más. Es decir, lo que le dicen en inglés un palace coup es lo más peligroso que puede ocurrir en Venezuela en este momento, que simplemente cambien el nombre pero sigan el mismo sistema con algunos cambios cosméticos. Y por eso hay que seguir insistiendo que la solución es una elección libre y democrática. También habló el senador Rubio de los contactos que estaría haciendo el gobierno interino con Rusia. Dijo que para él no tiene ninguna credibilidad, que Rusia no puede ser un mediador porque defiende sus propios intereses. Y por otra parte, porque Nicolás Maduro siempre aprovecha toda circunstancia de diálogo para ganar tiempo. Yo no tengo mucha confianza en que los rusos sean la solución a este problema, porque el interés de los rusos es mantener su influencia en el país. Yo no creo que ellos sean fieles a Maduro. Ellos lo que están buscando es proteger sus propios intereses. Bueno, y para hablar de esto y de otras cosas que se han planteado dentro de esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, está con nosotros Asdrúbal Aguiar. Asdrúbal, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Idania. Grato placer compartir contigo este espacio. Igualmente para nosotros siempre, Asdrúbal, un gusto tenerte. Comencemos por lo dicho por Marco Rubio. En relación a Rusia, que es algo de lo que se ha comenzado a hablar, yo preguntaría, ¿qué hace Venezuela hablando con Rusia? Bueno, en definitiva, el régimen que se encuentra instalado y usurpando las estructuras de poder en Venezuela, si es que las tienen, porque en definitiva
el poder no está en Venezuela, sino que está directamente en La Habana. Eso no es un secreto para nadie. Busca aliados internacionales necesarios en medio de la pérdida de apoyo que ha sufrido, que le ha mermado dentro de la comunidad internacional. Y obviamente en el caso ruso, en el caso chino, median fundamentalmente intereses dinerarios, intereses crematísticos, que siente el régimen de Maduro que pueden manejarlos en modo tal de sostener el acompañamiento o el apoyo por parte de ellos para que el gobierno pueda prorrogarse hasta que aparezca algún hecho excepcional que simplemente les revierta el mal tiempo que están padeciendo en este momento. Así que es normal que lo haga, pero tonto que los observadores de ese proceso político, sea en lo interno o en lo internacional, consideren que existe la posibilidad de una suerte de diálogo en condiciones normales para tratar de ponerle término final a la tragedia de Venezuela. Y esto lo digo, sí, dime. Esto lo digo fundamentalmente porque uno de los problemas que atraviesa en este momento Venezuela y la comunidad internacional alrededor de Venezuela es la ruptura de narrativa. O sea, hay una que le es muy útil, en este caso al régimen de Maduro, y a la posibilidad, que bien la señalaba Marcos Rubio, de que se produzca una suerte de cambio gatopardiano, o sea, cambia todo para no cambiar nada. Exacto. Y de repente aparece, él le puso nombre y apellido, Diosdado Cabello, y las cosas siguen exactamente iguales, aun cuando se vaya Maduro fuera de las estructuras formales del poder que detenta. Pero allí el discurso de la Unión Europea es un discurso sosegado, o sea, tratando de buscar puntos de encuentro entre actores, mientras que el discurso unitario, casi unitario, de todos los países americanos es distinto. O sea, cuando uno lee uno y otro discurso, uno ve dos países diametralmente opuestos. En un caso, se trata de un secuestro por parte de grupos criminales y narcoterroristas, se trata de una expoliación criminal del territorio venezolano, de la destrucción de su población, de la ausencia de instituciones. En la otra es una versión idílica europea, en donde se dice, bueno, en Venezuela hay deficiencias democráticas como han existido siempre en América Latina. En Venezuela hay deficiencias electorales como siempre han existido. Lo que hay es que ayudar a los venezolanos para que ellos encuentren el camino del bien mediante una mediación casi papal desde Europa. Ahora, Asdrúbal, no hay diálogo fructífero con el régimen. No hay diálogo, ni siquiera que se acerque a una mediana solución. Por lo menos yo coincido con el senador Rubio en que Maduro aprovecha cada circunstancia de diálogo para ganar tiempo. ¿Cuál es entonces la solución a este drama de tantos años que involucra el sufrimiento de los venezolanos? Mira, cuando se habla de diálogo, yo no excluyo, y en esto que la gente no se sorprenda, Sí. una negociación, pero ¿de qué tipo de negociación estamos hablando? Si la visual sobre Venezuela es la visual de un secuestro como el que hubiese puesto en práctica, y en esto hay gran experiencia en Colombia, la FARC, es un sinsentido pedirle a los secuestrados de la FARC que se pongan de acuerdo con los secuestradores para organizar el proceso de liberación. En segundo lugar, es un sinsentido pedirle a los secuestrados que tengan un discurso unitario. ¿Por qué? Porque alguno de ellos dirá, bueno, para no sufrir las consecuencias de un secuestro que puede ser largo, me hago amigo del secuestrador. Otro, por el contrario, se inmola y dice, yo prefiero inmolarme y perder la vida. Otros se ponen a llorar. Entonces, hay actores de la comunidad internacional que le piden a los venezolanos que están secuestrados, pónganse de acuerdo para ver cómo salen ustedes del secuestro. Ahora, negociación, es probable que haya, que exista. ¿Cuál? La negociación del policía con el secuestrador. Entonces, las reglas de negociación para liberar a una población de un secuestro son unas. Claro. Las reglas de la negociación política entre dos actores moralmente equiparables, en donde uno tiene que ganar algo y el otro tiene que ganar algo, y el uno tiene que perder una cosa y el otro tiene que perder lo otro, y quedar casi en una suerte de paridad y de cohabitación, es lo que ciertamente no es digerible para el porvenir venezolano, porque sería tanto como aceptar
que se perdió la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo y no queda otra alternativa que convivir y coexistir con ellos hacia el futuro. Pero no descartas tú que entonces pueda haber de alguna manera una salida negociada. No, es que vuelvo de nuevo, es que porque en esto hay que llegar a entender algunas cosas. Cuando hablamos del TIAR, sí, algunos países, pongo el ejemplo de Costa Rica, le preocupa que caramba, cualquier situación que pueda llevar al uso de la fuerza sí, no parece compatible con los tiempos. Yo diría, caramba, pero es que estamos haciendo una lectura en el siglo XXI con los códigos del siglo XX. okay. Hoy en día, en el siglo XXI, no existen las guerras institucionales y formales que se cumplen de acuerdo con los cánones de los convenios de Ginebra entre ejércitos regulares y organizados. Las guerras del siglo XXI son guerras de quinta generación. Hay otras maneras de presionar que no tienen nada que ver con el disparo de armas ni con la movilización de cañones. Okay. Entonces, el sistema sancionatorio es un sistema que ayuda en una negociación entre las autoridades de policía y unos criminales. Claro. Obviamente, si el policía se siente que está en paridad moral con el delincuente, con quien ha violado la ley, allí no median sanciones como elementos condicionantes de la negociación. La policía ejerce presión sobre el secuestrador hasta que el secuestrador no le queda más remedio que rendirse en la negociación. El problema es que en Venezuela hay dos visuales que han venido simplemente prorrogando la agonía, porque tenemos dos diagnósticos médicos. Sí. Y cada uno ve su media realidad o su realidad parcial de acuerdo a sus intereses ideológicos o políticos o económicos. Okay. El problema es que necesitamos ver la realidad tal como es, a la luz de quienes están padeciendo estas consecuencias. La población venezolana, claro, la población colombiana, la población peruana, la población ecuatoriana, como consecuencia de este trasiego de migraciones que ciertamente no tenía preparadas las condiciones económicas, sociales y políticas para poder ser receptadas en condiciones de normalidad, ¿no? Claro, claro. Es decir, todo suma. Para salir de esto hay un conjunto de medidas en paralelo, todas a la vez, todas son importantes, ninguna puede dejarse de lado. Así es, así es. Ok. Asdrúbal, dejando, digamos, de lado el tema Venezuela, que era imposible eludirlo por las declaraciones del propio senador Rubio, no quiero estar ausente en nuestra conversación de lo que ha sido la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, de estos 75 años que se han conmemorado en esta oportunidad y de esta alerta permanente que se levanta en la cotidianidad por preservar la libertad de expresión y su vínculo necesario con la democracia. Mira, creo que es un momento muy especial, excepcional, diría yo, para la CIPO. Cumple 75 años. Yo he participado en las asambleas durante los últimos 20 años y noto que hay una suerte de punto de quiebre, para llamarlo así. Cuando insurge la radio, los editores y los periodistas de la prensa escrita intentaban juzgar a la radio con los cánones del periodismo tradicional. Lo mismo ocurrió en el paso de la radio a la televisión y casi que estuviese repitiéndose esto cuando se hace el juicio sobre las redes, que son realmente los mecanismos y medios naturales para la transferencia de noticias, con un cambio impresionante, porque en el pasado habían emisores de información que eran muy pocos para un gran público. Hoy en día los emisores de información es el gran público que nutre a su propia realidad de todas las informaciones que consideran que son pertinentes y necesarias. Entonces, ahí hay un cambio en los actores del mundo de la información y eso hay que verlo como un elemento novedoso. En segundo lugar, creo que las redes han contribuido, no sé si a fortalecer todavía la experiencia de la democracia, porque la democracia comienza a sufrir también sus cambios en sus formas de hacerse, en sus estándares, pero por lo menos para confrontar al poder bruto y al poder arbitrario. O sea, no hubiese sido posible desnudar las tragedias
de Venezuela, la tragedia de la Bolivia de Morales, la tragedia del Ecuador de Correa, la misma tragedia china, si no se hubiese producido el fenómeno de Internet, de Twitter, de Instagram, de todos estos mecanismos en donde el periodismo subterráneo y digital ha ensanchado no solo el pluralismo de los datos, sí, la ha democratizado sino que ha permitido confrontar directamente a los medios autoritarios. Claro, la gran pregunta que nos hacemos, y era el motivo del panel en el que tuve el honor de participar con Yamil Mahuat y Laura Chinchilla, expresidentes de Ecuador y de Costa Rica y miembros de IDEA, reside en esto: cómo el mundo político y cómo la prensa asume ahora a los internautas. Sí. Porque la primera queja es que a través de las redes están surgiendo lo que se conoce como las fake news, las noticias falsas, claro, la manipulación de realidades para tratar de insertarse en creencias parciales que tienen determinados sectores de la población, y se miente y se falsea la realidad. Bueno, pero la verdad es que la mentira en el mundo de la política y en el mundo comunicacional ha estado siempre a la orden, y hay formas de desnudarla. En esta oportunidad, a través de los métodos tradicionales, todavía no hemos encontrado la fórmula para poder purgar a la fake news, pero sí existe también todavía una suerte de ambiente nublado alrededor del tema de la realidad, y por eso yo hablaba de la posdemocracia y la posverdad como contexto para el diálogo con los expresidentes. Sí. ¿Y a qué me refería? Que hoy en día hay percepciones de la realidad que para un sector no son reales, pero para otro sector sí lo son. Anteriormente, el periodista, tú que eres comunicadora de larga experiencia, manejaba la realidad con sus fuentes, la realidad con fuentes autorizadas, la realidad objetiva que tenía, y luego le daba un encuadramiento intelectual en donde podía matizar la realidad, pero tenía que presentársela al público como una suerte de veredicto que fuese asumido como verdad. Okay. Hoy en día se ha invertido el camino, porque la noticia surge del corazón, surge de la emoción, surge del símbolo y va al encuentro de la realidad. Entonces toma solo de la realidad aquella parte que le satisface personalmente o a su grupo o a su red de internautas o a aquellos con los cuales se vincula porque los considera similares. Okay. No le importa lo que piensa sobre esa realidad el resto de la humanidad. Y por eso el ejemplo de Venezuela. Los europeos ven a Venezuela, que es una realidad sufriente, como una realidad de deficiencia democrática. Los americanos ven a Venezuela como una tragedia secuestrada por el narcotráfico y por el terrorismo. Entonces ahí viene dónde está lo virtual y dónde está lo real, claro, y cuál es la noticia que se mineraliza en la opinión pública para que pueda tener posibilidades de éxito. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? El gran desafío y el gran debate, es decir, en medio de todo esto, ¿quién pasa a ser el fiel de la balanza? Es que anteriormente, esto venía, y lo comentaba, por cierto, Laura Chinchilla y Yamil Mahuat, del gran debate. Parece que aquellas viejas categorías que la mano invisible del mercado resolvía las distorsiones económicas, hoy en día, bueno, la mano invisible del Internet y de la sociedad digital encontrará sus caminos. En el pasado se decía no, entonces tiene que ser la mano visible del Estado la que controle. Hoy la gran pregunta que se hace: ¿qué gobierno tiene capacidad o posibilidad de legislar Claro. este mundo interconectado a nivel global y planetario, inclusive satelital? Sí. O sea, es un despropósito, es una tontería, sino que lo digan dictadores como Nicolás Maduro Moro en Venezuela. Claro. Pero ¿quién va a ejercer el control? Los dueños o directores o gerentes de las grandes plataformas como Google actuarán ellos como censores de qué ingresa o no ingresa como noticia porque se considera que es falsa o verdadera o atenta o no atenta contra la dignidad de la persona humana. Allí hay un gran debate. Ahí lo resoluble, que es lo que indica el sentido común democrático, es que no se desindexen noticias porque se considera que afectan, sino que se anclen
las versiones alternativas para que quien abra una noticia que pueda ser falsa o que la considera falsa, sepa que hay distintas alternativas y distintas visiones al respecto, ¿no? Pero no se puede tampoco borrar la memoria histórica que se va creando día a día a través de las plataformas, ¿no? Es un debate fascinante y creo que de aquí en adelante ese es el gran debate en todos los foros comunicacionales, precisamente el que estamos conversando con Asdrúbal Aguiar. Como siempre, un gusto tenerte. Gracias, Idania, no todo lo contrario. Gracias a ti. Gracias. Regreso con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania. A las 4:21 en Bogotá, Quito y Lima. Vamos a esta hora a revisar otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el inicio del sínodo sobre Amazonía, en el que el Papa Francisco rindió homenaje a la cultura indígena. En el evento, que debatirá durante 3 semanas los problemas ecológicos y sociales de la selva tropical, el pontífice indicó que no había ninguna diferencia entre las plumas que utilizan estas comunidades y el sombrero que llevan los jerarcas de la Iglesia. Ayer me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. Decime, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro dicasterio? Es noticia el inicio de la semana de anuncios de los premios Nobel. 2 estadounidenses y un británico ganaron el galardón de medicina 2019 gracias a una investigación que permitió comprender cómo los niveles de oxígeno afectan el metabolismo celular y las funciones fisiológicas. El premio Nobel de Medicina fue atribuido a 3 científicos: William Kaelin, Greg Samenza y Peter Ratcliffe. La investigación que se llevó el Nobel de Medicina revela cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad del oxígeno y abre la vía a prometedoras estrategias para combatir algunas enfermedades. Al momento que nosotros entendemos cómo se adaptan las células y responden al oxígeno, nosotros podemos manipular y ayudar teniendo tratamientos mucho más específicos para cosas como la anemia y hasta el cáncer. Los mecanismos moleculares producidos en la adaptación de células están igualmente implicados en los tumores, cuyo crecimiento depende del aporte en oxígeno a la sangre, en particular en ciertos cánceres de progresión rápida como el del hígado, según la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia. Estos descubrimientos fundamentales han incrementado mucho nuestra comprensión de cómo se adapta el cuerpo al cambio, y las aplicaciones de estos hallazgos ya están empezando a afectar la forma en la que se practica la medicina. Según el jurado del Nobel, actualmente hay un esfuerzo colectivo liderado por laboratorios universitarios y empresas farmacéuticas para incentivar el desarrollo de medicamentos capaces de interferir en diferentes fases de una patología, activando o bloqueando el mecanismo de captación de oxígeno. Ilan Shapiro, director médico de Educación y Bienestar en Altamed, asegura que la investigación es fundamental para entender cómo las células modifican su conducta. Al nosotros entender cómo las células modifican su conducta, cómo crecen, cómo entienden el oxígeno, varía mucho cómo van a responder a ciertas situaciones de estrés o problemas físicos que las células pueden tener. Esto puede desencadenar tratamientos nuevos o soluciones para lo que nosotros ya tenemos hoy en día. Es noticia el anuncio del presidente de Perú, Martín Vizcarra. El mandatario informó que el Ministerio de Justicia investigará la interpretación jurídica de la renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia de la República. La dirigente había sido designada la semana pasada como presidenta interina por el disuelto Parlamento, que declaró a Vizcarra en incapacidad moral. 24 horas después, la funcionaria presentó su dimisión por considerar que no había condiciones para ejercer el cargo. El presidente Vizcarra insistió en que Araoz juró para un cargo que no podía asumir ante un Congreso disuelto constitucionalmente. Porque yo entiendo que hay cargos que son irrenunciables. Por ejemplo, un congresista de la República no puede renunciar. Ahora ya no hay Congreso porque se ha usado un mecanismo de disolución del Congreso, ¿no? Pero el presidente de la República y los vicepresidentes sí pueden renunciar. Entonces, si la voluntad, ya como ciudadano, como un derecho del ciudadano, es renunciar al cargo, no creo que haya alguien que te lo pueda impedir.
noticia el avance de las protestas en Ecuador contra la eliminación de los subsidios a la gasolina. Continúan, ya se reportan una persona muerta y además 14 heridos y 400 detenidos. Aunque el presidente Lenín Moreno renovó su llamado al diálogo, líderes indígenas se negaron a conciliar y anunciaron una gran marcha nacional que llegará el miércoles a Quito. Quinto día en estado de excepción. Ecuador amanece este lunes en medio del inconformismo con el gobierno de Lenín Moreno y con varias carreteras cerradas. El paro de transportadores fue suspendido el pasado viernes. Sin embargo, el servicio no se ha regularizado y en algunas regiones del país se esperan nuevas movilizaciones por nuevos anuncios de alzas en los precios de la gasolina. La protesta hoy tiene como protagonista a los indígenas, que rechazan la eliminación de subsidios a los combustibles ordenada por la administración de Moreno. Las comunidades indígenas protagonizaron este fin de semana cierres viales y protestas violentas en el centro del país. En medio de las movilizaciones, un hombre murió tras ser atropellado por una camioneta en una carretera que conduce a Guayaquil. El joven, identificado como Raúl Chipe, murió a causa de las heridas y la falta de atención inmediata, pues los bloqueos impidieron la llegada de la ambulancia al lugar. El presidente reaccionó haciendo un llamado al diálogo sin ceder en su decisión a que se sancione a quienes han robado a la nación, a que se controlen los precios y se castigue a los especuladores. Cuando se decidió terminar definitivamente con el asalto a los recursos del pueblo ecuatoriano por parte de traficantes inescrupulosos de diésel y gasolina, queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido. Claro que estoy decidido a cambiar el país. Los indígenas, por su parte, afirman no dejarán la protesta y anunciaron una movilización hasta la ciudad de Quito este miércoles. Allí bloquearán varios puntos de la capital. Y somos nosotros los que estamos perdiendo. Y con esta crisis, con esta elevación que ha hecho este gobierno nefasto, es por cuanto nosotros no estamos de acuerdo. Hasta que derogue tendremos que tomar estas medidas y vamos hasta las últimas consecuencias. De manera paralela al anuncio, esta era la escena en los alrededores del Palacio de Gobierno en Quito. Durante la noche del domingo, vehículos blindados del ejército ingresaron hasta el centro histórico de la capital. Personal militar y equipo de defensa fue desplegado en las calles cercanas a Carondelet, aumentando la incertidumbre y la tensión en el país. Entre tanto, se cumple el tercer día de retención de 3 policías, 38 militares y 9 oficiales del ejército en la provincia de Chimborazo. Mientras Gestión del Riesgo intenta negociar su liberación, los indígenas aseguran que se encuentran bien. Vamos a darle la bienvenida a Fabricio Villamar, asambleísta por el Movimiento Ahora. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde, bienvenido. Siempre un gusto. En un comunicado, pueblos y organizaciones indígenas de Quito manifestaron que darán a conocer la declaratoria de movilizaciones indígenas en la capital en apoyo a la llegada de la Marcha de Nacionalidades, Pueblos y Sectores Sociales del país. Es decir, la tensión sigue subiendo. ¿Se le puede salir de las manos al presidente Moreno? Esperaría que no, porque entiendo que existe ya el criterio generalizado de que las marchas de los indígenas se hacen en connivencia con el gobierno anterior, el gobierno que desfalcó los recursos de los ecuatorianos. Lastimosamente, los indígenas no han asumido esto como uno de los elementos movilizadores que tienen y por lo tanto siguen avanzando hacia la capital de la República. Vale la pena informarles que más bien las ciudades han decidido continuar con sus actividades normalmente, pero que el campo y las carreteras tienen bloqueos. Pero este colectivo indígena del país, que según estadísticas representa alrededor del 7% de la población, acude a la capital para manifestarse, no solo por la subida de los precios de los combustibles, sino también, entre otros temas, por las demandas que se están desarrollando para que se respete su jurisdicción y una educación bilingüe. Es decir, hay muchas solicitudes que se están combinando en estas protestas en una franja no tan pequeña de la población. ¿Se puede contener, se puede reducir, controlar la protesta para que siga su curso legal de libre manifestación constitucional y pacífica sin caer en más números rojos como los que ya estamos viendo? Tengo la sensación de que se podría desperdiciar una oportunidad en la que los indígenas puedan exponer cuál es su plataforma de pedidos para el gobierno. Y por otra parte, lo que es la constitucionalidad o la garantía que tiene que entregar la República, a quienes se sientan inconformes y que quieran protestar, me parece que hay que tenerlo claro. Lo que no se puede es, so pena de las protestas, atacar ambulancias, destruir bienes patrimoniales de las ciudades, atacar a otros ciudadanos o peor todavía,
formar parte de las hordas que han comenzado a hacer saqueos en empresas privadas, en comercios. Me parece que se desnaturaliza el objetivo de la protesta cuando dentro de los colectivos que organizan esta protesta hay delincuentes que atacan a la propiedad privada. Y justamente hay grupos que están reteniendo militares, que están reteniendo policías. Esto va más allá de las motivaciones auténticas o legítimas de una protesta. ¿Qué tratamiento es el que se le debe de dar cuando ya va más allá de la protesta e incurren en delitos puntuales como este que les menciono? Hace pocas horas han sido liberados ya los militares que estaban retenidos, de tal manera que no pudieron aterrizar en la Tacunga y fueron llevados a Guayaquil. Están bien en la ciudad de Guayaquil y no hay mayores problemas respecto del estado de los militares. Pero es evidente que la retención contra la voluntad de ecuatorianos, independientemente de que sean militares o no, acarrea responsabilidades que son penales. Y me parece que parte de las cosas sobre las cuales se tiene que operar es sobre el respeto a la ley. Vale la pena quizás comentar el momento económico. Es un momento económico difícil para la República del Ecuador. La República del Ecuador acogió la dolarización. No hay forma de que funcione la dolarización sin dólares. ¿Cómo entran dólares a la República del Ecuador? Por medio de las exportaciones, ya sea de productos básicos como el petróleo o por las exportaciones que hacen los empresarios. El Ecuador reemplazó su matriz de inversiones evitando que sean los privados y que lo haga el sector público. Cuando se acabó la plata del sector público y los impuestos son demasiado altos para que la gente los pague, tan así que solamente tienes el 35% de la población económicamente activa tributando y laborando legalmente, es evidente que solamente ese 35% está sosteniendo la economía de la República. Por eso, parte de las cosas que se tiene que considerar es lo siguiente. En primer lugar, no importa si es que la gasolina, que es parte de las protestas, cuesta 1, 2, 3 o 4 dólares. Lo importante es que tú tengas el 1, 2, 3 o 4 dólares que cuesta. No importa si es que la gasolina vale $1 si es que tú no tienes los recursos. Y la otra cosa que me parece que debería tomarse en cuenta es que si es que el Fondo Monetario Internacional está viendo la reacción que puede causar la aplicación a rajatabla de una de sus recetas, vale la pena que vaya pensando en buscar alternativas un poco más suaves, porque esto que está pasando en el Ecuador ahora les podría pasar en Argentina ya pronto, con las diferencias abismales que existen entre los tamaños de la economía. Pero entonces, ¿Movimiento ahora respalda este incremento al costo del combustible? No, nosotros lo que nos estamos planteando es que estas son medidas que se tenían que tomar. Y semánticamente hay que tener muchísimo cuidado, porque la decisión que se ha tomado es la de la eliminación de un subsidio, pongámoslo en estos términos. En el Ecuador, el Estado ecuatoriano pagaba la mitad del costo de los combustibles que se consumían. Cuando se acabó la plata, el Estado ha decidido dejar de pagar. Sobre esa decisión, nosotros creemos que es una decisión responsable, aunque tardía. Ahora, la plata que se ahorra la República del Ecuador por no pagar estos subsidios no puede seguir siendo mal utilizada para mantener una burocracia excesiva y, peor todavía, las prácticas del latrocinio desde la administración pública a la cual la República del Ecuador ha tenido que enfrentarse los últimos 12 años. Usted dice que es una medida responsable, pero tardía. Entonces, ¿van a acompañar al presidente Moreno en la implementación de esta medida a pesar de las consecuencias que no solamente son los disturbios que dejan las calles, sino que también podría tener un costo político? Es que precisamente eso es lo que está sucediendo. Mira, el ajuste económico tiene que venir por dos vías: las medidas que pueda adoptar directamente el presidente de la República y las medidas que puede adoptar el presidente siempre y cuando la Asamblea se las autorice, como los cambios en la legislación bancaria y financiera, los cambios en la legislación tributaria y los cambios en la legislación laboral. Por lo pronto, la decisión tomada ha sido una de las que le compete y está dentro de las atribuciones del presidente de la República, que tiene un costo político para el presidente de la República y para su gabinete y para su partido, evidentemente las tiene. Ahora, nos toca asumir una posibilidad, una posición que puede ir desde el populismo hasta lo que podría ser más bien una responsabilidad de Estado. La medida desde el lado del populismo sería condenar absolutamente esto, decir que el Estado siga manteniendo los subsidios. ¿Por qué no implementarlos, por ejemplo, o incrementarlos? Y lo otro, en cambio, es reconocer que la situación económica de la República no da más.
Ahora, hay movimientos de protesta que legítima que antes lideraban los transportistas y que ahora están liderando los indígenas. Pero hay sectores que acusan al expresidente Correa de estar detrás de la protesta. Hoy por hoy, cuando usted habla de vándalos, ¿quién los está encabezando? ¿Quién está encabezando esta protesta que no tiene solamente estos tintes de legitimidad, sino también de sabotaje a estos incrementos económicos, a esta protesta pacífica de indígenas? Gente vinculada al gobierno de Correa ha estado asusando a estas masas de ecuatorianos que están llevando su protesta y que terminarán de alguna manera haciendo el trabajo sucio a la gente que no tiene legitimidad democrática ya en la República. De tal manera que estos actos en donde yo creo que es necesario reconocer y garantizar el derecho a la protesta de los ecuatorianos, pero no puede verse empañado por actos vandálicos, por sabotajes y menos todavía por saqueos a bienes privados. Estas cosas son dignas solamente del gobierno que antecedió. Correa está saboteando entonces el gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que sí. Hasta sus últimas consecuencias, más allá de las calles, porque esta protesta puede seguir creciendo. Esta protesta puede seguir creciendo si es que no se encuentran los mecanismos para sentarse en una mesa y tomar las decisiones. Mira, parte de las cosas que hay que entender es que la vía de los combustibles no es la única vía de equilibrar la economía. Tienes algunos elementos que todavía no se han tomado. Por ejemplo, en el Ecuador cada fin de año opera una comisión entre los empleadores, los empleados y el Estado para determinar cuál tiene que ser el salario mínimo en la República. Esa es una buena oportunidad, por ejemplo, para compensar los costos de la subida de los combustibles. La otra alternativa es todo lo que se está ahorrando el Ecuador debería reinvertirlo en el campo, de tal manera que se tecnifique el campo, se aumente la producción y puedes mejorar los precios. Pero en definitiva, todas estas son medidas que debería verlas el gobierno, no sé si es que las están viendo, y tampoco sé si es que están dispuestos los indígenas a encontrar una alternativa, porque lo más grave de esto es que suele pasar que quienes se sientan a la mesa de negociación son los que salen beneficiados del esfuerzo de los muertos y de la sangre que ponen otros que están en las calles. Le agradezco estar con nosotros al asambleísta Fabricio Villamar. Muchas gracias por estar aquí en la tarde de NTN 24. Siempre un gusto, amigos. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a la primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla. @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, Donald Trump sufre una dura derrota judicial. La justicia le ordenó al presidente de Estados Unidos presentar sus declaraciones de impuestos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos con la agenda informativa. Un segundo informante estaría dispuesto a testificar en contra de Donald Trump en el proceso de juicio político que se adelanta en el Congreso por la supuesta presión del republicano sobre el mandatario de Ucrania para que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden. Mientras tanto, Trump acusa a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de traición y pidió que sea destituida de forma inmediata. En Washington, Emiliana Molina tiene toda la información. Adelante, Emiliana, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en las últimas horas el Comité de Inteligencia y el Comité de Supervisión y de Asuntos de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes enviaron citaciones al Pentágono y a la Oficina de Asuntos de Presupuesto de la Casa Blanca para intentar recibir o obtener más información sobre la polémica llamada entre el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, donde Trump presiona a su homólogo para que investigue a su posible rival en las elecciones presidenciales del 2020, Joe Biden. Por otro lado, el Ejecutivo ha continuado criticando a aquellos legisladores que lo investigan. Entre estos a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y también al presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff. Nancy Pelosi sabía de todas las mentiras y fraudes masivos perpetrados contra el Congreso y el pueblo estadounidense por Adam Schiff, en la forma de un discurso fraudulento pronunciado como una estafa despiadada y de las reuniones ilegales con un denunciante y abogado altamente partidista. Esto hace que la nerviosa Nancy sea tan culpable como Schiff por los altos crímenes y delitos menores. E incluso por traición, supongo que eso significa que ellos, junto con todos aquellos que malvadamente coludieron con ellos, deben ser inmediatamente impugnados.
Las críticas del Ejecutivo surgen después de que se conociera información de que hay un segundo denunciante. Esta vez este tiene información de primera mano de la llamada entre Trump y Zelensky. Y según el abogado que estaba protegiendo y también asesorando al primer informante, pues este ya cuenta con múltiples denunciantes que tienen conocimiento de primera mano o de segunda mano de lo que se llevó a cabo en esta conversación entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano, donde también, recordemos, estuvo presente el secretario de Estado Mike Pompeo. Estamos viendo un toque de tambor bastante estable de deposiciones individuales, mientras la Cámara y los comités comienzan a recolectar información que van a usar para formar los artículos del juicio político. Creo que en los próximos meses van a ser bastante críticos. Me han dicho que la meta de la Cámara es tener los artículos del juicio político completados y un voto antes de Acción de Gracias. Ese es un plazo bastante agresivo y hay mucha información que van a necesitar juntar y considerar antes de esto. La identidad de los denunciantes aún se desconocen y recordemos que agencias de inteligencia estadounidenses van a continuar protegiendo la información de estos dos personajes y cualquier otra persona que salga a denunciar las acciones del Ejecutivo, pues este es un deber, según las agencias de inteligencia, de estas personas que trabajan, por ejemplo, en la CIA, denunciar este tipo de acciones que podrían poner en riesgo las elecciones estadounidenses para el 2020. Mientras tanto, algunos legisladores republicanos se han sumado al llamado de preocupación por las acciones del Ejecutivo, entre estos Mitt Romney y también la republicana Susan Collins, mientras republicanos como Marco Rubio aseguran que las declaraciones del Ejecutivo, especialmente aquellas donde les pide a China que investiguen también a Joe Biden, su rival político demócrata, pues eran simplemente un chiste, algo con lo que expertos no coinciden. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Y precisamente los legisladores de Estados Unidos que buscan llevar a juicio político al presidente Donald Trump emitieron órdenes al Pentágono y la Casa Blanca exigiendo la entrega de documentos vinculados a la retención por parte del mandatario de la ayuda militar a Ucrania. Los presidentes de los 3 comités de la Cámara Baja del Congreso que lideran la investigación de juicio político están buscando información relacionada con presiones de Trump a su homólogo ucraniano para que recopile información incriminatoria contra su posible rival en las elecciones de 2020, Joe Biden, y supuesto condicionamiento de la ayuda militar a Kiev. La justicia estadounidense le ordenó a Donald Trump presentar sus declaraciones de impuestos pese a la negativa del mandatario a hacerlo. Un juez federal consideró que los presidentes no son inmunes a las investigaciones penales como lo argumentaba su defensa. El fiscal del distrito de Manhattan tiene abierta una investigación penal contra Trump por los presuntos pagos que hizo durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar a 2 mujeres con las que habría sostenido una relación íntima. El segundo circuito de la Corte de Apelaciones de Manhattan le concedió al líder republicano una suspensión temporal de la entrega del documento, a la espera de que un grupo de magistrados revise la investigación. Esto implica que la firma Mazars USA, encargada de submitir la declaración de impuestos de Trump, no tendrá que hacerlo por ahora. El plazo que tenía era para hoy a la 1 de la tarde. Sin embargo, el panorama complica cada vez más la posibilidad de que el mandatario logre mantener sus finanzas en secreto, a pesar de haber prometido durante su carrera en la Casa Blanca de 2016 cumplir con sus obligaciones legales. Yo entregaré mi declaración de impuestos apenas termine la auditoría. Yo he sido auditado por 15 años. Yo conozco muchas personas ricas que nunca han sido auditadas. A mí me auditan cada año y podría quejarme, pero no me quejo, no me importa. Hace parte de mi vida, siempre me audita IRS. En días pasados, Trump intentó ampararse en la inmunidad presidencial para evitar dar a conocer el tan solicitado documento. Sus abogados insistieron en que quedaba libre de la investigación mientras estuviera en el cargo. Trump además ha intentado paralelamente impedir que Deutsche Bank entregue registros financieros, que según la institución incluyen declaraciones de impuestos. El líder republicano volvió a cargar contra los demócratas e insistir en que todo forma parte de un complot en su contra para sacarlo de la Casa Blanca. Los demócratas radicales de izquierda han fracasado en todos los frentes, por lo que ahora están presionando a los fiscales locales demócratas de la ciudad de Nueva York para que busquen al presidente Trump. Una cosa como esta nunca le había pasado a ningún presidente antes, ni siquiera cerca.
Pero este no es el único frente que intenta bloquear Trump por sus impuestos. El presidente ya presentó también a finales de julio una demanda a título personal contra el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, y contra el Estado de Nueva York para tratar de bloquear que sus declaraciones fiscales llegaran al Capitolio. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York retomó hoy el juicio por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras. La Fiscalía a cargo de la causa tiene en su lista a llamados a indagatorias a más capos de la droga que ahora colaboran con las autoridades. Noticia en desarrollo con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Muy buena tarde, adelante. Hola Joely, televidentes del canal de las Américas. Son cada vez más profundos y extensos los argumentos o señalamientos que han trascendido durante el desarrollo de este juicio en contra del liderazgo político de Honduras. En el transcurso de este lunes, por cuenta de la declaración de otro testigo cooperante del gobierno de los Estados Unidos, se trata de Amílcar Alexander Ardón, quien es exalcalde de una localidad conocida como El Paraíso, en el departamento de Copán. Esto es en el oeste del territorio de Honduras, y quien se entregó a las autoridades de los Estados Unidos en marzo del presente año en curso. Él, a través de su testimonio, declaró cómo, siendo un socio clave y estratégico del acusado de Tony Hernández, en este caso en particular, pues fue el líder y conspiró en distintas oportunidades, por lo menos desde 2004 hasta 2010, en una serie de operaciones de distribución y de tráfico de toneladas de cocaína, cuyo destino final era hacia los Estados Unidos. Pero más allá de esto, lo que ha generado sorpresa nuevamente dentro de la sala del juez Kevin Castle a cargo de esta causa ha sido cómo este nuevo testigo cooperante confirmó un indicio del cual ya teníamos conocimiento desde el inicio de este proceso judicial, que en efecto hubo $1 millón que provinieron directamente de Joaquín El Chapo Guzmán y del líder del cártel de Sinaloa, con el objetivo de apoyar campañas políticas del Partido Nacional en Honduras. Estos sobornos incluso fueron negociados en algún momento, de acuerdo con lo que declaró ese testigo, en reuniones en donde estuvo presente el actual jefe de Estado de los hondureños, Juan Orlando Hernández. Hubo otras controversiales declaraciones de parte de este testigo cooperante en el transcurso de este día adicional de juicio en relación con armas, con algunos de los mecanismos empleados por las estructuras criminales con el objetivo de adelantar a toda esta extensa empresa criminal. Sobre el asunto particular de las armas y la relación que tiene el narcotráfico en Honduras con el resto de América Latina, le preguntamos a una experta en este tipo de circunstancias, en narcotráfico y corrupción, quien emitió el siguiente concepto sobre lo que vimos hoy en la Corte. El uso de las iniciales del acusado en las armas es un elemento que califica mucho al narcotraficante. Lo vimos en Joaquín El Chapo Guzmán, como él tenía una pistola con sus iniciales, y hoy se presentó una fotografía que también señalaba ese mismo aspecto. Hay armas que también nos llaman muchísimo la atención, por ejemplo la AK-47, las M16, el uso de las M60 y de otros elementos modificados nos hacen pensar que hay alguna parte de ese testimonio que obliga a revisar el origen de esas armas, cómo llegaron esas armas a los carteles hondureños, porque hay alguna procedencia que necesariamente está vinculada también con los Estados Unidos y otra con otras fuerzas criminales en América Latina, como por ejemplo el grupo terrorista La FARC, hoy constituido en partido político, utilizaba las mismas armas, así como también grupos en Venezuela y en toda Centroamérica. Al inicio de esta semana de juicio en contra de Juan Antonio Hernández, también de acuerdo con este testigo cooperante, ha sido señalado de ser el autor intelectual de por lo menos 2 homicidios de socios de esta estructura criminal allí en territorio de Honduras, que por conocer demasiada información, pues finalmente fue, de acuerdo con el testigo cooperante, Juan Antonio Hernández quien ordenó su muerte. Adicionalmente, un elemento que también ha generado sorpresa es el surgimiento de la compañía mexicana
Mexicana de Medios Televisa, a raíz de un episodio denominado por la Fiscalía o el gobierno de los Estados Unidos como los denominados camiones Televisa, que de acuerdo con la información entregada por las autoridades fueron empleados por Joaquín El Chapo Guzmán en su momento para transportar varios cargamentos de cocaína cuyo destino final era los Estados Unidos. Hay que precisar que la Fiscalía no mencionó cuál fue el medio a través de el cual Joaquín El Chapo Guzmán adquirió o empezó a utilizar esos camiones de la compañía mexicana de medios Televisa. Sin embargo, fueron mencionados dentro de este proceso, entre este juicio, como parte de la investigación de las autoridades de los Estados Unidos. Joely, es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Y hoy comienza la conferencia de tecnología e innovación financiera CLAP, que reúne a líderes y empresarios de esta industria en Hollywood, Florida. En el evento son presentados adelantos tecnológicos y nuevas herramientas digitales. NTN 24 es medio de comunicación aliado. Paola Cernas con la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Avanza aquí en la ciudad de Hollywood, Florida, este evento de tecnología bancaria donde convergen representantes de diversas organizaciones bancarias latinoamericanas aquí en Hollywood. Y nos acompaña Giorgio Tretenero Castro. Él es secretario general de FELABAN. Un gusto tenerte aquí, Giorgio, pues para explicarle a nuestros televidentes un poco la importancia del evento, de este evento tecnológico donde hemos visto personas también muy jóvenes trayendo estas aplicaciones y todo este tipo de tecnología que intentan hacernos la vida más fácil en materia de tecnología bancaria. Cuéntanos un poco qué es lo que estamos viendo aquí y quiénes están viniendo a representar. No, gracias a ti y a todo tu público de NTN. Para nosotros, FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos, es un placer y un honor estar acá. Este Congreso de Tecnología y Automatización Bancaria es el evento más importante financiero, diría yo, en la región de Latinoamérica. Hoy día nos acompañan más de 1000 personas. Como tú dices, muchos de ellos son emprendedores fintech. Ahora nuestros chicos ya no quieren trabajar en oficinas, quieren ser emprendedores y nosotros, por supuesto, les abrimos las puertas para ello, ¿no? Este tema de las fintech es un tema que ha ayudado mucho. La banca ha tomado estos emprendedores que trabajan con APPs y ayudan en muchos casos a acercar a los clientes al banco mediante medios electrónicos, mediante accesos más fáciles. Nos ayuda mucho la inclusión financiera en países como los nuestros, donde antes hacer una operación bancaria te obligaba a salir de tu pueblo, ir en un bus y perder casi un día de trabajo, podría ir a un sitio donde había una oficina bancaria. El día de hoy ya esto desapareció, la gente ya lo puede hacer en el momento, instantáneo y sin perder ningún tiempo, ¿no? Giorgio, en el tema de la seguridad, ¿qué tan confiable va a ser estar utilizando estos sistemas tecnológicos versus la seguridad que manejamos cuando estamos yendo directamente a hacer nuestras transacciones, haciendo nuestro cheque a la antigua? ¿Cómo se maneja esto y cómo explicarle también y hacerle a las personas entender que tienen que cuidar? Es muy bueno, es muy cierto lo que dices. Mira, el tema de la ciberseguridad es clave. Nuestros bancos, nosotros manejamos en la región más de 600 bancos en 19 países. Han trabajado muy fuerte en temas de ciberseguridad y seguridad. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Hay mucho por hacer. Pero ¿qué pasa? Hoy día se están generando ataques con inteligencia artificial, de hacker con computadoras a personas. Entonces lo que tenemos es que cambiar esa lógica y tenemos que defendernos de computador a computador o de inteligencia artificial e inteligencia artificial para ganar esa guerra. En ese sentido te cuento que nosotros acabamos de aprobar a nivel de nuestro consejo una concentrador regional de fraudes a nivel regional, que lo estamos implementando a partir de hoy día a nivel de toda la región y vamos a poner a disposición del mundo, donde va a ser un sistema colaborativo de inteligencia para compartir información para que todo lo que sean clonaciones presenciales y no presenciales de tarjeta de crédito, de débito y punto de compromiso en comercios sean detectados a tiempo para darle tranquilidad a nuestros clientes. Por el lado de las fintech sí vemos que todavía hay deficiencias. Por eso que nosotros pedimos que la regulación de las fintech sea igual a la de los bancos. O sea que si hoy día las fintech tienen que tener las mismas seguridades, tanto no solamente de seguridades de ciberataques, sino también en temas de lavado de dinero, en temas de cómo llega a los clientes. Una fintech abre la puerta y puede llegar a un banco y si no hay un control a la entrada tenemos un problema, ¿no? Entonces la idea es una misma actividad financiera de tener una misma regulación. Te
agradecemos mucho, muchísimas gracias y nos estaremos viendo durante estos 3 días de CLAP. Giorgio Trotanero Castro, él es el secretario general de FELABAN. Nosotros vamos a continuar aquí y vamos durante todos estos 3 días a llevarles toda la información y los detalles de la industria y la tecnología y lo que se está haciendo también para hacernos la vida más fácil a quienes utilizamos todos estos mecanismos y herramientas bancarias. Con esto damos paso a los estudios centrales. Continúen con más información. Gracias, muy buena tarde para ti. Nosotros vamos a una pausa. Al volver se cumple 1 año de la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. El político falleció al caer desde el 10º piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, organismo encargado de su custodia. Al volver, la información. Gracias por continuar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Ya se cumple 1 año de la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. El político falleció al caer desde el 10º piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde se encontraba recluido por su presunta implicación en el atentado contra Nicolás Maduro. Familiares y amigos aseguran que no se trató de un suicidio y están exigiendo justicia. Nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández, preparó este informe. Minutos después de la muerte del concejal Fernando Albán, el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab informó al país sobre el presunto suicidio. Albán estaba bajo custodia del Servicio de Inteligencia. El ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Ya ha pasado 1 año. La familia insiste en que fue un vil asesinato. Estos momentos y para mi familia. Una cosa sí estamos seguros nosotros y tenemos la seguridad de que Fernando, mi hermano, no se suicidó. A mi hermano lo asesinaron. Fernando Albán fue detenido el 5 de octubre de 2019 y llevado a los calabozos del Servicio de Inteligencia. Presuntamente la tortura habría ocasionado su muerte 3 días después de su detención. Lo que sucedió con Fernando y que luego fue corroborado por el exdirector del SEBIN y ante alguna entrevista ante medios internacionales y además fue corroborado por varios informes policiales que quisieron silenciar y ante organismos internacionales se ha hecho la denuncia y se ha avalado esa denuncia, es que Fernando fue vilmente torturado y luego lanzado del piso 10 del SEBIN. Son 365 días de agonía para la familia. El padre del concejal solo pide la verdad de los hechos y cárcel para los responsables. Bueno, justicia. Que nadie quede impune la muerte. Un gran hijo, un gran esposo, un buen hermano. El fiscal madurista Tarek William Saab dijo que habrá consecuencias para aquellos que insistan en la versión del asesinato. Por lo tanto, son personas que están mintiendo y eso frente a la sociedad tiene una consecuencia. La familia de Fernando Albán denuncia que ha sido perseguida. Como puede ser cuando te desmiembran una familia. Mi hijo está fuera, mis sobrinos están fuera, todos los sobrinos están fuera, mi cuñada está fuera. No pudo venir al entierro de su esposo. Este martes, la Asamblea Nacional le rendirá un homenaje al concejal Fernando Albán. La diputada Amelia Belisario espera que los diputados de Nicolás Maduro respondan a lo que han considerado es un asesinato. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Y a esta hora nos acompaña Ramón Alfredo Aguilar, abogado de Fernando Albán, cuando fue presentado en tribunales el 7 de octubre, día antes de la muerte, y actualmente abogado de la familia, viuda, hijos y padres del concejal. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Yoli. ¿Qué ha pasado en este año de un duro proceso para la familia, para recopilar toda la información y avanzar ya en las instancias internacionales donde tienen un proceso abierto, pero que es difícil consolidar en 1 año, aunque es demasiado tiempo para establecer la justicia en este caso? Bueno, desde el principio, quienes trabajamos en materia de derechos humanos entendemos que lo primero que hay que hacer es la documentación y la denuncia. Y luego la difusión. En el proceso de documentación nosotros hemos presentado múltiples denuncias, primero ante la Fiscalía. El propio día 6 de octubre, antes de su muerte, fue denunciada la desaparición forzada, ya que no se sabía dónde fue trasladado y no fue puesto a la orden de tribunales.
Luego de la muerte, nosotros en el día... ¿Usted la denunció ese día? La hermana del concejal, la que acaban de entrevistar, Mariela, junto con una diputada de la Asamblea Nacional, ante la División de Derechos Humanos de la Fiscalía, colocó la denuncia de la desaparición forzada de Fernando Albán. Luego de la muerte y de esa entrevista que dio el fiscal usurpador diciendo que Fernando se había suicidado, inmediatamente salieron otros organismos y otras personas que han estado presas y denunciaron que incluso un material periodístico que señalaba que en el baño del piso 10 no existe ventana. Allí está la primera contradicción. Además, el ciudadano fiscal, si se supone que es el que está llamado por la ley y por la Constitución a investigar el hecho, no puede a los 2 minutos concluir con la investigación. Eso es una falta de seriedad y es un inmediato encubrimiento de lo que realmente ocurrió. Nosotros apenas logramos tener 20 minutos de acceso al expediente, porque en ese expediente nunca se ha querido averiguar la muerte de Fernando Albán. Allí lo que se estaba averiguando era la fuga de Fernando Albán. Y luego hacen la parodia de acusar a unos funcionarios del SEBIN por incumplimiento del deber de custodia, como si Fernando Albán se hubiera evadido o hubiera escapado. ¿Qué hicimos nosotros? En esos 20 minutos que aprovechamos muy bien, pudimos detectar una serie de irregularidades que desmienten por sí sola la tesis del supuesto suicidio. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya se ha dicho, el cuerpo de Fernando Albán primero fue movido. No existen fotos del hallazgo. Eso viola las normas sobre el control de custodia, la cadena de custodia. En segundo lugar, el cuerpo fue hallado sin esposas. Todos los funcionarios que declaran en el expediente dicen que estaba esposado con las manos hacia adelante. Cuestión que además físicamente hace muy difícil el hecho de que se haya lanzado, porque donde supuestamente se lanzó se trata de una ventana basculante que apenas abre 40 centímetros. De manera que tendría que ser una especie de contorsionismo para poder tener la forma y lanzarse una suerte de clavado, que además con las manos esposadas hubiera implicado por lo menos la fractura del vidrio de la ventana o algún golpe en la cara o algo por el estilo. Además, una persona que está en custodia, ¿cómo hace para escaparse de una sala donde había más de 15 policías? Imagínese usted, si fuera una persona agresiva, bueno, los desarma y acaba con toda la policía, tipo película, o sea, una cosa que no coincide. Como les decía, el cuerpo también fue hallado sin zapatos. Se suponía que él iba a ser trasladado a los tribunales, lo iban a trasladar descalzo, cuando hay policías que dicen que no, que él estaba calzado. Adicionalmente, el propio señor Tarek William dijo que había un gran charco de sangre. Con esto que él quería decir que, bueno, que había caído con vida y que por los pulsos del corazón todavía no existe tal charco de sangre. No existe ninguna foto donde haya ni siquiera una gota de sangre en el piso. Entonces, estos elementos, aunados a las fotografías de la autopsia que fueron proveídas por funcionarios policiales, demuestran que no es como se señala en la tesis oficial. Hay una información de la diputada Amelia Belisario que dice que el exdirector del SEBIN, Christopher Figueras, confirmó el asesinato de Albán. Yo le quiero preguntar, ¿hay información, hay testigos, hay pruebas en contra de algún funcionario en particular por asesinato? Es decir, este concepto, el delito como tal de asesinato, ¿cómo lo están avanzando en tribunales internacionales? Porque entiendo esta parte que ya está avanzada en tribunales internacionales, pero para procesar a alguien por homicidio, ¿cómo se está avanzando? En la justicia internacional, en primer lugar, hay que acusar al gobierno, porque quienes violan los derechos humanos son los gobiernos, como una entidad. En el caso de Venezuela, además, hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos. El caso del teniente Acosta es un caso muy similar. Fue desaparecido y cuando apareció murió a los pocos minutos porque había sido torturado. Aquí hay un patrón de conducta, hay un ataque sistemático a la disidencia. Juan Requesén, el diputado, está preso por órdenes de la misma juez que mandó encarcelar y forjó la orden de aprehensión contra Fernando Albán. Fernando Albán primero fue aprehendido, fue desaparecido y después se inventó la orden. Y esto lo digo con toda propiedad, porque la orden apareció con una fecha en la que el tribunal estaba cerrado. Eso no puede ser. Además, el tribunal se mantuvo cerrado y tampoco recibió a Fernando Albán el día domingo, cuando fue presentado. Sobre la misma excusa de que estaba cerrado. ¿Cómo es posible que el tribunal esté cerrado para dictar una orden, esté abierto para dictar una orden, pero esté cerrado cuando la Constitución dice que solamente son 48 horas? En la justicia internacional,
cuesta más delimitar las responsabilidades individuales, sobre todo cuando el Estado no da la información, porque la justicia internacional no está dentro del país para tomar las declaraciones de testigos. Sin embargo, nosotros, precisamente el día de hoy, le solicitamos al ciudadano embajador Calderón Berti, el embajador de Venezuela acá en la República de Colombia, que como representante del Estado, del verdadero gobierno venezolano, pida la colaboración de entidades colombianas o de otros países para que nos permitan hacer un análisis técnico forense serio que nos sirva para presentarlo ante la Comisión Interamericana o ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para demostrar la responsabilidad del gobierno. Pero para llegar a la individualización de esos responsables tendremos que hurgar mucho más. Tendrá el gobierno que colaborar o tendremos que tener un nuevo gobierno donde las instituciones funcionen y donde este señor general Christopher Figueira hable con la verdad. ¿Ustedes han podido entrevistarse con él? No, pero es que él dijo de manera genérica, general, que él tenía conocimiento, pero él está obligado, porque si no es un encubridor de los hechos. Él no era director, hay que aclarar, él no era director del SEBIN en ese momento. El director del SEBIN era el general Gustavo González López, quien tiene una única denuncia en Venezuela. ¿Cómo es posible que una persona que dirige un centro de tortura, que ha detenido por meses, detenida personas con orden de escarcelamiento, que secuestraban estudiantes en las protestas y cobraban por liberarlo, ¿cómo es posible que tenga una sola denuncia? La única respuesta es porque han logrado lo que han querido, que es atemorizar a la población, atemorizar a los ciudadanos y de alguna forma minimizar la disidencia política. Ahora, finalmente, ¿cómo está la familia? Porque pasa el tiempo, conforme pasa el tiempo han ido incorporando estos nuevos elementos, pueden avanzar en tribunales internacionales, ahora con la Embajada de Venezuela en Colombia, designada por el presidente Juan Guaidó. ¿Qué esperanza tiene la familia de que haya justicia en el caso de Fernando Albán? Bueno, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos recabando pruebas, nosotros seguimos presentando estos indicios. Lamentablemente, la justicia internacional es muy lenta. Apenas la Comisión Interamericana en el año 2019 está tratando denuncias del año 2008. Hay una mora muy amplia, muy extensa, que para los deudos es cuestionable desde el punto de vista humano decirle a la viuda, a los hijos, a la señora, a la madre, a las hermanas, bueno, vamos a seguir esperando, pero no estamos esperando pacientes, estamos trabajando. También, por supuesto, mantenemos la esperanza de que en Venezuela se pueda instaurar un gobierno democrático y que las instituciones realmente funcionen. Porque estos funcionarios que fueron procesados, al no sentir ningún tipo de peso, de que van a estar realmente presos, de que realmente van a pagar por lo que se cometió, no van a decir la verdad. Pero si las instituciones funcionaran y estos funcionarios que fueron entrevistados son realmente interrogados por otros buenos funcionarios, por un buen fiscal, por otros buenos policías, seguramente se van a ver las inconsistencias y van a salir las verdades a flote. Además, si permitieran la exhumación del cadáver, si se aplicara el protocolo de Minnesota, que le hemos pedido más de 50 oportunidades, seguramente un experto independiente, internacional o puesto por la familia, pudiera dar evidencias técnicas, científicas de lo que realmente ocurrió con el cuerpo y con la vida de Fernando Albán. ¿Y la familia, en términos psicológicos, cómo ha llevado este año? Bueno, es una familia muy religiosa. La señora Meudo Cío es una mujer de mucho trabajo, muy preocupada por sus hijos, y ella ha tenido una gran fortaleza. Por supuesto, son momentos difíciles ahorita que se cumple un año de la muerte, del asesinato, pero ellos se han sobrellevado por su fe, por su trabajo. Los muchachos están en la universidad estudiando, han continuado adelante. Fernandito ya sacó el nivel técnico y ahora va por la licenciatura en Ingeniería Mecánica. María Fernanda está estudiando Comunicación Social. Ellos siguen adelante con la conciencia de la crianza que le dio su papá y con el mismo sentido social. Meudi está en este momento inscribiendo una fundación llamada Fernando Albán, que va a continuar en Venezuela con las obras sociales de ayudar a los necesitados, de llevar comida a las personas con necesidad, a lo mejor algún nivel de educación también, de ayudar con la educación y de trabajar con la Iglesia Católica en la obra social que inició Fernando hace más de 10 años. Le agradezco a Ramón Alfredo Aguilar, abogado de Fernando Albán. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.
Culmina en Coral Gables, Florida, la asamblea número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa, un evento que reunió durante 4 días a representantes de la CIP, diversas personalidades, periodistas y panelistas para hablar sobre la situación de la prensa y la democracia en América Latina. En Entre 24, como medio de comunicación aliado, estuvo a lo largo de este evento informando sobre lo que ocurría en el sur de los Estados Unidos. Nuestra directora Claudia Gurizati se encuentra con el expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad. Adelante, Claudia, muy buena tarde. Hola queridos televidentes de NTN 24, colegas, los saludamos nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes que nos siguen acompañando en esta cobertura especial de la reunión número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa, fundamental para hacer las reflexiones sobre el futuro de nuestra profesión y de todas estas industrias de la información reunidos aquí en Coral Gables, en Miami. Hemos escuchado un panel de expresidentes reflexionando sobre, la situación de la prensa, todos los avances que ha tenido las plataformas para poder entregarle la información a la gente, pero sobre todo queremos conocer de ellos, de estos líderes regionales, su percepción sobre la libertad de prensa, cómo está la libertad de prensa en nuestra región. Estamos con Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador, aquí en nuestro set de NTN 24. Bienvenido, señor expresidente. Gracias. El señor expresidente Jamil Mahuad de Ecuador hace parte del grupo IDEA, que reúne a más de 30 presidentes de la región iberoamericana, entre presidentes de América Latina y España. Yo quisiera conocer desde tu perspectiva ¿cómo estás viendo la situación del desarrollo de la democracia o la consolidación de la democracia en nuestro hemisferio basado en el respeto a la libertad de prensa? ¿Podemos ser optimistas o estamos en un momento de mucha dificultad? Yo creo siempre que lo mejor es ser realistas, pero el realismo actual nos da esperanzas para ser optimistas. La libertad de prensa, todas las libertades tienen momentos de florecimiento, momentos de estabilidad y momentos de dificultad. Y pasan los países por esos momentos. Creo que en la mayoría de los países este rato, el ambiente que se respira es de libertad, la gente sabe que es un valor tener prensa libre, a los valores hay que defenderlos y vamos madurando como sociedades en ese sentido. Hay lamentables excepciones, pero yo pienso que esas excepciones se van a convertir en la norma, más que la norma convertirse en una excepción totalitaria a futuro. Ya. Usted menciona un tema que es clave, que es la conciencia de la persona, del ciudadano, del valor que se le da a la información. Es decir, una sociedad que tiene conciencia de que estar bien informada significa tener criterio para tomar decisiones es fundamental. Pero esa conciencia es atacada por muchísimos motivos. Y estamos hablando de grados de ataques. Hablamos del bárbaro, como lo que estamos viviendo en México. Acabamos de entregar los reportes, 11 periodistas asesinados desde diciembre del año pasado, desde diciembre de 2018. 11 voces que ya se callaron. Estamos hablando de lo más brutal. Luego también está la censura, como la vivimos en Venezuela. Los medios apagados, los canales de televisión apagados, la prensa cerrada, periódicos de amplísima tradición y reconocimiento por su seriedad y su rigurosidad. Y está también aquella censura que proviene de poderes, ya sean de gobierno o poderes también de ciertos grupos de la sociedad civil que buscan es el desprestigio al periodista, que no cuenta las noticias como quisieran ellos que se contaran y no como el periodista ve que se cuentan. En todo ese grado de ataques, desde el más terrible hasta ese otro que es muy difícil de combatir también, que es el del prestigio. ¿Usted cree que tenemos las herramientas suficientes para cambiar esas cosas? Son obviamente circunstancias muy distintas, pero ¿cambiará? Los medios están buscando reconocimiento social. Un periodista espera que una periodista, por su palabra, por su rectitud, por la forma en que encara los hechos, genere una corriente de opinión que avale su trabajo. Eso es absolutamente legítimo y la sociedad espera lo mismo. Es un contrato, Claudia, en donde yo digo, yo le doy a usted mi atención, le doy a usted la facultad de que entre todo lo que pasa en el mundo, usted seleccione 5 temas que cree que son relevantes para mí como televidente
y yo voy a creer en que usted es imparcial. De ahora en adelante usted tiene que demostrármelo. Tiene que ser veraz, tiene que ser equilibrada, aunque tenga sus preferencias. Entonces, eso es algo por lo cual hay que luchar. Y la gente se da cuenta. Se da cuenta cuando un periodista es un periodista del gobierno o cuando es un opositor ciego que no ve nada y solo va contra todo. Y lo ideal para una sociedad democrática es tener personas que en base a una buena educación, que es un proceso a largo plazo, pero necesarísimo, logren recibir información, tengan instrumentos racionales de análisis para filtrar esa información, para sacar el extracto de lo valioso y en base a eso tomar decisiones. ¿Qué mejor para un presidente de cualquier país que tenga que tomar una decisión durísima en base a información que tiene? Compartir esa información con la gente para que la gente probablemente llegue a la misma conclusión que el presidente. Eso requiere educación y requiere información y requiere prensa libre para que la gente contraste la opinión del presidente con la opinión de otros. En eso hay que seguir, yo creo que se da en la mayoría de los países. ¿Y cuál es la responsabilidad de los líderes? Por ejemplo, nos decían los colegas de México que a pesar de todos estos asesinatos, cada vez que Manuel López Obrador habla en ya sus habituales también discursos a la gente, en sus conversaciones con la gente, no menciona el tema del asesinato de los periodistas y los insulta, les dice fifí, les dice que son prensa mentirosa, que no se portan bien con él. ¿Qué opina de eso? Yo creo que hay que respetarse mutuamente. No está bien que la prensa maltrate a un presidente, no está bien que un presidente maltrate a la prensa. Es un tema de códigos, es un tema de respeto mutuo y entre ambos están informando a la sociedad. Este no es un camino de una sola vía. Ambas opiniones. El presidente tiene, por el hecho de ser presidente en cualquier país, un púlpito desde el cual puede predicar lo que quiera y va a ser oído. Cuando usted está en campaña, usted compite en atención con otros candidatos. Cuando ganó la presidencia, usted es el centro de atención. Ya no compite por eso. Entonces es muy importante cada palabra que pronuncie. La responsabilidad del parámetro es mucho más alto. Miren, en Ecuador nosotros también nos acostumbramos a esas sabatinas del expresidente Correa, que también denigraba de los periodistas de una manera muy contundente. Ahora con Lenín Moreno entendemos que el discurso es diferente. ¿Ha mejorado la situación de libertad de prensa en Ecuador? Creo que todo el mundo lo reconoce. Lo reconocen los ciudadanos, lo reconocen los medios de comunicación. Con Correa el Ecuador llegó a extremos a los que jamás estuvo acostumbrado antes. Y hemos vuelto a una tradición ecuatoriana que es mucho más de centro, mucho más democrática en ese sentido. Y sin duda la situación es distinta. ¿Y usted cree que esa tolerancia que está generando el presidente Lenín Moreno sirvió para controlar esta situación que se presentó en las últimas horas de protestas por unas decisiones de reducir los subsidios de diésel y gasolina? Y finalmente, pues él con un estado de excepción logró controlar la situación. ¿Esa forma del manejo también con la prensa y del respeto ayudó para esa situación? Siempre tener una buena relación con quienes comunican es bueno. Yo creo que esa situación en Ecuador es, como lo llamarían ustedes, noticia en desarrollo. Es decir, están pasando cosas ahora. Y una norma universal es que a la gente no le gustan las malas noticias. Y menos las que afectan el bolsillo. Así es. Eso es muy humano. Y es lógico entender que si uno siente que algo le afecta, reaccione. La pregunta que siempre hay que hacerse es, ¿qué me pasa si esa decisión no se toma? ¿Voy a estar mejor o peor que actualmente? Y ahí es donde muchas veces van a estar mejor luego de un dolor temporal. ¿Y eso no es la lógica de los populismos? Pan para hoy, hambre para mañana. Te doy ahora todo hacia el país que es financiado. Mira la situación que está viviendo Argentina en este momento, expresidente. Claro, o sea, ser popular es muy bueno. Ser populista es terrible. El popular logra conectar con la gente, con sus necesidades. La gente ve que hay un esfuerzo honesto por hacer las cosas y lo valora. El populista manipula eso, manipula las emociones de la gente. Usted entra a cualquier facultad de economía y la primera lección que recibe es la escasez de los bienes. Los bienes no existen en la cantidad que quisiéramos para todos.
Entonces los países tienen que tomar políticas de redistribución de los bienes, etcétera, atender a la mayor cantidad de la población, buscar el bien común, pero por definición son escasos. Esa es la primera regla de la economía, los bienes son escasos. La primera regla de los populistas es desconocer la primera regla de la economía. Vamos a asumir que vivimos en un mundo en que hay de todo para todos y lo vamos a ofrecer y lo empezamos a dar hasta que se acaba la plata. Y entonces se van, dejan al país en unos huecos terribles y les toca pagar la factura a los que vienen atrás. Señor expresidente, para finalizar, situaciones de libertad de prensa como la de Venezuela, en la que es imposible o muy difícil que haya un medio de comunicación libre a no ser que sea por las nuevas plataformas, que eso ha generado una innovación a nosotros los periodistas que tenemos que cubrir para Venezuela. La situación de Nicaragua, en la que Daniel Ortega también ya se ha atrevido a encarcelar a un periodista y a una periodista durante 6 meses. Son situaciones realmente preocupantes. En este momento, porque el populista también sabe que llega al poder para no soltarlo. Y eso lo vivimos mucho tiempo también en Ecuador, vemos que está sucediendo en Bolivia, vemos pues lo que sucede en Venezuela y con Daniel Ortega. Frente a esa situación de la opresión de estos regímenes ya dictatoriales en contra de la prensa, ¿qué alternativa tenemos? Primero, a nivel nacional, hay que seguir, yo creo, defendiendo valores. Y la libertad de expresión es un valor. Eso significa que mucha gente sufre persecución, sufre desprestigio, sufre asesinato real o asesinato de su personalidad. Eso es un precio que hay que pagar, porque los valores hay que defenderlos así. A nivel internacional, yo diría, informar siempre para hacer conciencia. Toda la gente está enterada de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, como usted lo ha mencionado. Y eso ha sido un trabajo de muchos años de ustedes, de irnos contando paso a paso cómo han ido corriendo las cosas. Pero uno también siente la viudez del poder y, por ejemplo, Correa, en estas circunstancias, el expresidente Rafael Correa envió un video apoyando a la gente para que se le acabara el tiempo a Lenín Moreno. Es una irresponsabilidad total y absoluta. Es llamar a un golpe de Estado, es romper un sistema de derecho que le favoreció a él cuando estuvo ahí, es ir contra principios básicos, es inaceptable. Señor expresidente Yamil Mahuad, muchas gracias por habernos acompañado aquí en NTN 24. Volvemos con ustedes, queridos compañeros, colegas. Seguiremos informando desde esta asamblea número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Vamos a una pausa. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Van a poder encontrar todo el contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN 24. Ya volvemos. Avanzamos con la información. Humo blanco entre los taxistas y el gobierno de México. Esta tarde, los representantes de los transportistas de servicio privado llegaron a un acuerdo con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Los manifestantes exigían control para los servicios que se ofrecen a través de plataformas digitales como Uber. Aseguran que los conductores del transporte sin concesión les afecta y que las empresas extranjeras violentan los derechos y leyes mexicanas y que estas han ocasionado un desorden en México. Cabe destacar el caos vehicular que se registró en diferentes puntos de la ciudad sobre Paseo de la Reforma, así como el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A esta hora nos acompaña José Arturo Rodríguez, representante del Movimiento Taxistas del Norte de México. Señor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy amable, gracias por la llamada y aquí estamos a sus órdenes. Oiga, ¿en qué quedaron con el gobierno? Porque entiendo que el próximo lunes, 14 de octubre, vuelven a reunirse para tratar de avanzar en este control del gobierno mexicano a plataformas de servicio de transporte privado como Uber, como Cabify. ¿En qué quedaron? ¿Cuál fue la propuesta del gobierno mexicano? El gobierno va a respetar algunos acuerdos que hay con el Movimiento Nacional Taxista. Ya hubo acuerdo con los diferentes dirigentes que están ahorita en la Ciudad de México. Vamos a retirar los bloqueos en el Estado de México, en la Ciudad de México, y vamos a llegar a unos acuerdos y nosotros también nos vamos a subir a alguna plataforma, ya sea de iniciativa privada, pero para puro taxi legal.
Es decir, ¿tendrían una plataforma como la de Uber o como la de Cabify, pero de taxistas reglamentados que pagan impuestos, que pagan todos los servicios que les pide el gobierno mexicano? Así es lo que vamos a hacer y es lo que estamos haciendo en diferentes modalidades. O sea, nosotros vamos a cumplir con la ley y cumplir con los requisitos, y si quieren trabajar las plataformas tienen que ser en igualdad de circunstancias. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno mexicano? Porque había explorado la posibilidad de poner un impuesto extra a plataformas como Uber. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Sí, yo creo que toda plataforma que estén trabajando aquí, que estén ofreciendo un tipo diferenciado, un servicio de transporte, deben de pagar impuestos, aunque son plataformas extranjeras, pero yo creo que se tienen que regir bajo las leyes de nuestros países de movilidad. Ustedes se habían comprometido a no realizar bloqueos, sin embargo, hoy vimos imágenes del caos vehicular en la Ciudad de México y prometen que no va a haber otra vez bloqueos, con todo y que hay una reunión el próximo lunes. ¿Les podemos creer? Porque hoy no cumplieron su palabra. Bueno, lo que pasa es que el gobierno federal, Secretaría de Gobernación y la de Movilidad y la gobernadora Claudia Sheinbaum, por las atenciones recibidas no nos quejamos, pero por soluciones al transporte del gremio taxista no se ha dado. O sea, nos han recibido muy bien, nos han platicado muy bien, excelente, pero soluciones no nos han dado. Por eso volvimos a las calles, y si respeta la autoridad los acuerdos, nosotros vamos a respetar y no vamos a bloquear. Y si no, volveremos a las calles. Dices que no han dado soluciones. Entonces, ¿cuál es la solución que ustedes están buscando para no volver a bloquear? Nosotros lo que queremos es que haya una competencia, pero en igualdad de circunstancias, que se respeten las leyes de movilidad. Si nosotros estamos sobreregulados, pagamos diferentes requisitos, porque ellos no, si dan el mismo servicio que nosotros. Yo creo que lo que estamos exigiendo es justicia y queremos igualdad ante todos. Y en cuanto al servicio, ¿ustedes a qué se comprometen con el usuario? Porque también es cierto que el usuario tiene la opción de decidir, de elegir por un Uber, por un Cabify, o levantar la mano o llamar a un sitio de taxi, y les están compitiendo. Pudieron entrar estas plataformas digitales a México porque los usuarios están buscando otras oportunidades. ¿En qué puede mejorar el servicio de taxistas como los que usted representa? Bueno, nosotros tenemos unas tarifas reguladas por el Estado, ellos no. Ellos suben y bajan las tarifas según su condición, ya sea climática o por eventos, y nosotros estamos regulados por el Estado. Entonces, si ellos pueden subir las tarifas, entonces ¿por qué nosotros no? O sea, tenemos que estar regulados igual, a la par. O sea, si vamos a ofrecer un mejor servicio, lo vamos a ofrecer, pero también que sean las tarifas que sean justas, conforme a derecho. ¿Y en cuanto a la seguridad? No, y en la seguridad igual. O sea, nosotros no nos oponemos a tener nuestro nombre como nosotros lo tenemos ahí en frente del taxi, el número de concesión, y subirnos a una plataforma. O sea, si la gente pide por medio de una aplicación, nosotros también se la podemos dar. ¿Y qué más con un seguro de servicio público? Respecto a la atención al usuario, ¿qué pueden mejorar los taxistas de México? Pues como le iba diciendo, o sea, ellos están pidiendo por medio de aplicación, nosotros también nos vamos a subir a la plataforma. Si ellos quieren ver la foto y el nombre del chofer que la lleva, el número de placa, tipo de vehículo, también lo vamos a hacer. Y nosotros vamos a implementar cámaras dentro del vehículo para mayor seguridad del usuario y del mismo chofer. Ahora, si nos metemos a las cuentas de Twitter de los diferentes funcionarios, ellos salen con este humo blanco, y a ustedes todavía los escucho a la expectativa. Es decir, si hay respuesta del gobierno, no vuelven a bloquear. Hasta hoy, ¿tienen programada alguna marcha, algún plantón, bloqueo de aquí al próximo lunes, que es cuando se lleva a cabo la siguiente protesta, la siguiente reunión, perdón? No, claro que no. Ahorita nosotros vamos a respetar los acuerdos y vamos a ver lo que dice la autoridad y que se nos haga justicia simplemente. O sea, nosotros no queremos bloquear las vialidades. Sabemos que molestamos a los usuarios y están en su derecho, pero ojalá nos entendieran que nosotros tenemos un trabajo y un oficio que tenemos que defender, porque con eso mantenemos a nuestras familias.
¿Y qué va a pasar en las otras entidades del país? Porque hoy hubo protesta y bloqueo en Ciudad de México, pero estaban haciendo un llamado para realizar estas mismas protestas y bloqueos en otras entidades de territorio mexicano. ¿Se prevé que otros estados se sumen a estas protestas? No, sí se sumaron alrededor de 28 estados. Yo le puedo enumerar entre Morelia, Nuevo León, Veracruz, Guadalajara, Quintana Roo. En sí fueron cerca de casi todo el país. Entonces, esto es nacional, no es simplemente de un estado o de algún municipio, esto es nacional. ¿Usted ve en control a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a sus representantes, o es diferente el trato entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno local de la Ciudad de México? Yo veo que es un trato diferenciado. Por ejemplo, ella en su candidatura ofreció ayudar a los taxistas, ofreció erradicar la competencia desleal que hacían este tipo de aplicaciones y no lo ha cumplido. O sea, ya siendo gobernador ahorita, ya que tiene el poder, no lo está haciendo. Dice que está en constante diálogo, y claro que lo está, pero no hay soluciones. Entonces esperemos que ahorita sí cumpla con lo que prometió. ¿Qué hay de la imagen al turismo internacional cuando se habla de mucha inseguridad en México, que se habla de violencia y que hoy pues casi todos los medios nacionales e internacionales están retratando los bloqueos que ustedes están haciendo en la Ciudad de México? ¿Cómo mejorar ese impacto a la imagen de la ciudad en términos internacionales? Bueno, yo creo que si vamos a dar un ejemplo, que se vea que México respeta las leyes de movilidad, y nosotros también haremos lo mismo. Yo creo que esta problemática no es inclusive de México, sino en diferentes países han pasado, como en España, Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia mismo. Entonces no es exclusivo de México, y este tipo de aplicaciones no respetan las leyes, no dan base de datos, no quieren pagar impuestos. Entonces yo creo que la problemática va a seguir si no se respetan las leyes de cada país. Pero ya que usted lo dice, si en otros países no ha podido regularse, ¿por qué en México sí podría regularse? No, sí se ha podido regular. Aquí en algunos estados le puedo comentar que en Quintana Roo se reguló. Sí, estas aplicaciones son bienvenidas en ese estado, pero tienen que trabajar con un taxi concesionado. En Chile también se reguló, y todas las aplicaciones, como dicen, son bienvenidas, pero tienen que trabajar con los mismos requisitos y con concesión. En España, en algunos estados también le puedo enumerar. En Inglaterra se han usado ese tipo de aplicaciones porque no dan base de datos, no quieren pagar impuestos. Entonces, esta problemática no nada más de este país, sino de varios países. Le agradezco a José Arturo Rodríguez. Vamos a estar en comunicación con usted para la siguiente semana. Muy buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter y también de Instagram, @NTN24, @YoelyRamírez.journalist. Los espero mañana. Pásala muy bien.